Iglesia en las Naciones. Recibamos desde los estudios internacionales de Telegracia, el deseado de las naciones, el Rey de Reyes, Señor de Señores, al Doctor José Luis de Jesús, Jesucristo hombre. Entramos de lleno en el tema para este día. El tema que tenemos es los tropiezos. Vamos a comenzar en Lucas capítulo 7, verso 16. Dice: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Ante esta situación, Juan el Bautista ya estaba en su ministerio terrenal, preparando el camino. Dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Cuando los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malignos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurados aquel que no halle tropiezo en mí. Yo decía para mí, qué bueno es tener gente sabia como Juan el Bautista, que él dijo: mira, yo no tengo que ir, yo lo que necesito, mi reposo en saber quién es él, es unas señales que el profeta Isaías dijo que cuando el Mesías viniere haría estas cosas. Él a los ojos le daría la vista, y los mudos hablarían, los cojos andarían. Qué bueno es tener gente que busque estas evidencias. Porque fíjate, Jesús a veces hacía cosas que no eran lo correcto para los ojos religiosos de aquellos días. Por ejemplo, ustedes saben que a veces los fariseos decían: pero si este fuera el escogido de Dios, ¿cómo puede estar bebiendo aquí con los publicanos y comiendo con estos comelones? ¿Cómo puede acercarse a una mujer samaritana que tiene 7 maridos, que no es de buena reputación? ¿Cómo puede sanar a este tipo de personas? ¿Cómo puede estar entre ellos? Porque si Juan el Bautista le prestaba atención a eso y no a las señales que él estaba haciendo, cometía un grave error. Por lo tanto, tan pronto él supo que él tenía esas credenciales, entonces ya Juan sabía a qué atenerse. Y ya yo sé que el Mesías está entre nosotros. Dice: si todo esto ocurrió, esta fama de Jesús ocurrió no cuando nace. Nosotros ahora leemos el nacimiento de él y entonces se hay una experiencia mística de todos esos años cuando María tuvo al bebé. No, él pasó desapercibido por 30 años.
A los 30 años, ya él estaba allí, nadie sabía quién era él. A los 30 años es que ocurre una experiencia que me llamó mucho la atención, porque allá en Lucas capítulo 3, versos 21 al 23, mira qué interesante este capítulo. Capítulo 3, versos 21 y 22. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. No es que es una paloma, sino bajando en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. En otras palabras, el Espíritu Santo vino en forma corporal y se integró. Ahí comenzó el llamamiento. Jesús viene del linaje de David y de Jesse. Él viene de ese linaje. Pero hasta que eso no sucedió, él no despertó a su ministerio. Y digo esto porque a veces las cosas se repiten tanto. En el caso mío así fue. Él vino y yo lo vi. Yo vi su personalidad, no le reconocí la cara, pero vi su cuerpo y vino en forma corporal y se integró a mí. Naturalmente aquí fue un bautismo porque antes de la cruz eso es lo que había, rudimentos de bautismo. En el caso mío se hizo por visión. Pero me llamó mucho la atención ver esto, porque tú sabes que hay evangélicos que creen que él es una paloma y pintan una paloma en el púlpito y piensan que el Espíritu Santo es una paloma. Él no es ninguna paloma, él es una persona. Él es el que anda ahí en los lugares celestes y se escondió en luz inaccesible. Pero que luego él hace su extraña obra cuando decide comenzar un ministerio. Y entonces se acerca y entonces tuvo esa tremenda experiencia. Ahora, fíjate, él dijo, bienaventurado aquel que tuvo, él dijo en el verso 23, bienaventurado o bendecido es aquel que no haya tropiezo en mí. Por las evidencias que hablamos antes, era fácil encontrar tropiezo en él. Ahora, él tuvo todas las señales que dijeron los profetas que tenía él que tener como Mesías. Dice que a la edad, déjame ver, a la edad de 30 años fue, yo dije que era a la edad de 30 años, en el verso, dice el capítulo 3, verso 23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, y así por el estilo. Pero tenía 30 años, quiere decir que el Mesías ya estaba entre ellos y ellos no lo sabían. Y esto lo digo porque, fíjate que María guardaba recuerdos de él y ella inquiría al ver al muchacho manifestarse por las cosas que el ángel le dijo cuando nació. Pero María no sabía cuándo eso iba a ocurrir. Entonces a él le ocurre a la edad de 30 años que viene esa experiencia y de momento se despierta Jesús de Nazaret, el ministerio de Jesús de Nazaret. Y a mí eso me llama tanto la atención porque en mi experiencia, yo digo que yo me levanto todas las mañanas y me extraña el llamado que yo tengo. Es extraño para mí, todos los días es extraño porque es una bendición y a la misma vez un compromiso tan serio que uno a veces se siente tan incapaz de lo que significa. Ahora, fíjate, ¿por qué tenía que ser
diferente la manifestación del Espíritu Santo corporalmente en él en bautismo y a mí en visión o revelación. Yo escribí aquí, claro, tenía que ser diferente por causa del cambio de pacto. Ahora el bautismo en agua no tiene validez alguna. Y ese cuerpo que resucitó es un género eterno. No puede desaparecer por causa que el asunto es aquí en la tierra. Por lo tanto, Dios se comprometió a meterse en un hombre, en un velo, y luego resucitarlo, llevárselo a luz inaccesible. Entonces, ese mismo cuerpo que resucitó, tiene que volver a la tierra, pero en otro velo. O sea, que ese velo se integra a otro velo. Por eso es que cuando Colosenses dice que allá en el verso 3 de Colosenses, dice Colosenses capítulo 3, el capítulo 2 y verso 3, capítulo 2, verso 2, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Sabiduría y conocimiento. La sabiduría que hay de Dios meterse en un velo, volver a otro velo por segunda vez. Y yo dije que es un género eterno porque Él tiene que hacer sus reinos aquí en la tierra. Entonces, si su reino es aquí en la tierra, quiere decir que este velo, José Luis, cuando sea transformado, a mí me van a ver por mucho tiempo porque no puede desaparecer ese velo ya. O sea, la transformación, que es lo que tú y yo esperamos, nos trae unas cosas maravillosas, porque en eso hay sabiduría. Por eso cuando hablamos del 666, dice que hay sabiduría. Dice que la sabiduría es el principio de todo, que la sabiduría de Dios comienza con el temor al Señor y luego tú puedes tener fe, si no tienes sabiduría no la sabes usar. Tú puedes tener dinero, si no tienes sabiduría lo pierdes, no sabes invertirlo. La sabiduría es lo primero. Por eso cuando dice el 666, que en eso hay sabiduría, porque es que ahí que comienza toda la sabiduría. El temor de Dios está ahí, la ciencia de Dios está ahí, y hay sabiduría en la integración de Dios y un velo. En eso hay sabiduría. Ahora, de la misma manera que Jesús de Nazaret cumplió sus señales mientras estuvo aquí en la tierra, Jesucristo hombre ha cumplido con la suya. Por ejemplo, para yo aceptar que eso es Jesucristo hombre, eso no es ningún antojo, como hemos dicho antes. Eso tiene que tener unos cumplimientos. Por ejemplo, Romanos 7:4, ahí yo te pruebo que yo te casé con un marido, te saqué de adulterio espiritual, como está todo el sistema protestante, católico, todos los grupos están en adulterio por estar mirando a Jesús de Nazaret. Yo quité los ojos de ti, quité los ojos de Jesús de Nazaret en ti para que tú los pusieras en el resucitado, y ahí te casé con un solo marido. Mi segunda señal, Romanos 2:16, dice que cuando Jesucristo viniera, juzgaría las cosas conforme al evangelio de Pablo. Así que ahí, esa es mi segunda señal. Tercera señal, 1 Corintios 4:5, dice que cuando Él venga, Él pondrá todo a la luz. Yo he cumplido con eso. Romanos 16:25, una confirmación genuina, aquel que puede confirmarlo según mi evangelio. Esa es la cuarta confirmación. Hebreos 3:1 dice que Él es el sumo sacerdote, apóstol de nuestra confesión, una confesión conforme al verdadero evangelio. Esa te la he dado yo. Dice
el capítulo 4, verso 16 de Hebreo, que nos acerquemos al trono de la gracia. Y no es un trono de oro ni un trono de metal, sino un trono de gracia, un trono de conocimiento. Ese trono no existió por 2000 años, comenzó en el 73 a tomar forma para llegar ahí. Hebreos capítulo 6, verso 1 y 2, te quité los rudimentos. El único en 2000 años que le quitó los rudimentos a la iglesia del Señor. Esa es mi séptima señal. Mi octava señal, te quité la conciencia de pecado para que no te conozcas conforme a tus fracasos, sino que te conozcas conforme a tu verdadera identidad. Porque la carne va a tratar de traerte conciencia de pecado para llevarte a culpabilidad. En esta semana yo recibí un correo de un muchacho que dijo, mire, apóstol, yo lo vengo escuchando hace 2 años y estoy a punto de suicidarme porque es que mi tatarabuelo violó a un familiar y entonces el abuelo violó a otro y entonces en mi familia hay una secuencia de violaciones y aquel violó a este y este violó a aquella y entonces mi abuela me dijo esto y entonces yo bajo toda esa turbación he vivido una vida de desenfreno. Entonces ahora lo escucho a usted, tengo oídos para usted, pero no soporto esta situación en la mente. Naturalmente yo tuve que darle un consejo y decirle, ya veo que la carne te está engañando y te está ministrando conciencia de pecado y tú la estás recibiendo. Y entonces tienes que decir como Pablo, ciertamente olvidando lo que queda atrás, porque lo que queda atrás es vergonzoso. Imagínate, Pablo mató a Esteban por el celo que tenía por su religiosidad y el judaísmo. Pablo tuvo que decir, tengo que echar eso atrás, tengo que conocerme conforme a como Dios me conoce. Dice que entonces seremos conocidos como fuimos conocidos, porque si no, y oye, y le escribí, todavía no he recibido contesta, yo recibo que él haya puesto en práctica llevar cautivo esos pensamientos y romper esa tradición de genealogía que si su abuelo, que si tu tatarabuelo, tienes que romper porque a él fue que lo llamaron. Y entonces quitarte la vida es un acto malo porque hay mucha altivez, como quien dice, yo no quiero, no tengo humildad, yo no quiero aceptarme como he sido. Tú tienes bendecido, porque tú sabes que esto es un reino hecho de gente con debilidad. Ahorita vamos a ver de dónde Dios levanta este ministerio tan grande. Dice, te puse a servir a Dios con la mente, no con el cuerpo ni con tus rodillas físicas, sino con la mente. Esa es mi novena, mi 10ª señal. Hebreos 2:14, te demostré que el diablo fue destruido. Mi 11ª señal, Hebreos 10:14, te presenté perfecto con una sola ofrenda. Y la número 12, vine sin relación con el pecado. Entonces yo tengo todas las señales. Naturalmente la prensa dice, él fue adicto a droga, tuvo divorcio, tuvo problemas y entonces no ven el llamado. Es como cuando Jesús pasaba entre medio de ellos, ni lo notaban. Tú sabes la oportunidad de tú estar delante donde está Dios. Mira, un fariseo se presentó ante Jesús y le dice, teniendo una oportunidad tan grande, hacerle cualquier pregunta si Dios estaba allí, en Jesús de Nazaret. Y entonces le dice, oye, ¿por qué tú sanas a un cojo en el día de reposo? Mira qué pregunta. Preguntarle a Dios que por qué él sana a un cojo el día de reposo, como perdían tiempo esos fariseos, acusándolo, ¿no? Que por qué tú estás aquí con los comelones y si tú estás supuesto a... Sí, donde está Dios, eso tú tienes que aprovecharlo, porque ahí es donde Dios se ubica. Y esta es la última manifestación de Dios aquí en la tierra a través de Jesucristo, hombre, y de lo que está haciendo el Señor. Ahora, no te puedes tener en poco.
no puedes tenerte en poco bendecido. Tú sabes que primera carta a los Corintios, y tienes que tener humildad para aceptar esto, porque primera carta a los Corintios dice de dónde Dios iba. ¿Te recuerdas que una vez Jesús de Nazaret dijo, los ladrones y las prostitutas os guían al reino de los cielos? Y no que todos sean prostitutas y todos sean ladrones. Pero mira, yo fui ladrón y fui el primero que entré al reino, porque a mí fue el primero que me alumbraron. Pablo en aquel tiempo dijo, yo el primero, dando a entender, bien un segundo, el otro lo va a entender. Y él dijo, los ladrones y las prostitutas os entran al reino de los cielos. Ahora, dice, primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 23, dice, pero nosotros, primera, 26. 1:26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Mira lo primero que pone, sabiduría. Ese es el principio. Tú puedes tener una fe grande y no tienes sabiduría, ¿cómo la vas a usar? Puedes tener mucho dinero, si no tienes sabiduría, ¿cómo vas a usar tu dinero? Sabiduría es lo primero que Dios imparte a sus hijos gratuitamente. Y luego dice justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que, bendecido, yo te exhorto en este momento a que no te tengas en poco. Aquí todos tenemos nuestras luchas, tenemos nuestras situaciones. Todos estamos creciendo, seguimos creciendo. Y uno tiene tantas miserias, y entonces este ministerio es tan lindo, pero tiene gente sufrida. Yo recibo unos correos de personas tan lastimadas, y quizá tú en este momento estás pasando una situación que estás ahí llevando cautivo y no encuentras ni qué decir, ni qué hablar, pero no te tengas en poco, porque esto es un ministerio de cojo. ¿Te recuerdas? En hebreo, cuando dice que lo cojo no se salga del camino. De hecho, allá en Isaías 33:23, vamos a darle lectura a Isaías para que cojas aliento en tus luchas y tribulaciones que a todos nos llegan. En el capítulo 33, verso, yo le llamé a esto la heredad de los cojos. 33, verso 23. Dice el verso 23, tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mástil, ni entesaron la vela. Se repartirá entonces botín de muchos despojos. Los cojos arrebatarán el botín. Los cojos hemos arrebatado el botín. En Isaías, no, en Sofonías 3:19, también profeta menor. Sofonías 3:19, vamos a darle lectura. Dice el verso 19, he aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. Bendecido, yo te exhorto en este día que tú eres parte de este reino, eres parte de esta historia. Últimamente yo le estoy escribiendo a personas que
A veces tienen luchas con la congregación, quejas con el obispo, quejas contra el hermano. Y mira, yo te escribo mirando tu buen orden y él está en desorden en la forma que me habla. Porque mira, el buen orden no necesariamente es ahora. Quizás tú estás en desorden, pero yo doy gracias porque yo te veo en orden, porque Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado con esa congregación. Dios no ha terminado con ese obispo. Tiene que crecer, tiene que organizar sus pensamientos, tiene que madurar, tiene que poner todas esas leyes espirituales, todo. Esto es un llamado para todo. No es tiempo de lucha, no es tiempo de señalamiento, es tiempo de el gran espectáculo mundial que pronto tomará lugar en la faz de la tierra. Y Dios te ha llamado a ti, no tomes en poco esto, te ha llamado a ti y me ha llamado a mí. Y tenemos las señales, tenemos la sabiduría que nadie entiende, estos bendecidos que están alrededor nuestro. Y les llamo bendecidos en fe, porque no se sabe ni lo que son, porque tienen una mente llena de conciencia de pecado y no pueden ver a Dios, no pueden ver el pacto. Mira ese blog del vocero, elvocero.com, métete ahí para que tú veas la ensalta de disparate que dicen esos llamados cristianos, cómo no entienden. Diciendo, no, que el evangelio de la circuncisión y la circuncisión es lo mismo, que por qué él separa uno del otro, cuando uno representa la ley de obra y el otro representa la ley de la fe. Bendecido, esta gente tiene en sus cabezas una serie, una mogolla de pensamiento, no hay sabiduría en ese pueblo, lo que da es lástima el pueblo protestante, lástima. Mira, en esta semana yo estaba oyendo Carlos Estero, que estaba predicando ahí en un ministerio y estaba predicando, no, tú estás salvo, pero necesitas la llenura y el bautismo en el Espíritu. Oye, a estas alturas yo me creía que yo tenía lo mejor a mi lado. Quizá a veces yo decía, a ninguno tengo como él claro, a ninguno más traicionero, a ninguno más ignorante, a ninguno más extraviado. Todas esas personas que pasaron alrededor de este ministerio, que no están con nosotros, eran bombas de tiempo que pusieron ahí para destruir esta perla de gran precio. Yo le doy gracias a mi papá que me libró, que me dio la sabiduría para poder discernir y pasar en medio de ello y seguir con el ministerio como va. Precioso, la amada está más linda que nunca. Está creciendo por todas partes. Ese evangelismo CG. Qué maravilla eso, por todas partes la palabra corriendo. Pronto el espectáculo de la transformación. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Te voy a terminar con otro verso. Ese está en Isaías. Déjame buscarlo por aquí detenidamente. No, perdón. Es Lucas 21:36. Lucas 21:36 para terminar. Y yo recibo esto para ti, bendecido. Que no te me turbes como se han turbado otros. 21:36 dice: velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así se escribía porque estaban fuera del pacto. Tú sabes que orar para la gente es balbucear, no es confesando la palabra. Velad que tú estés en pie delante de mí. Que tú puedas ser tenido. Dice aquí, tenido por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así que, bendecido que me estás escuchando, todos ustedes, una preciosa amada, como lo son ustedes, yo
recibo que la sabiduría se manifiesta cada vez más en ti y que lo cojo no se salga del camino y que estás creciendo en gracia y que estás ahí, mira, con todo como soldado, como atleta. Oye, como agricultor sembrado, no violes ese principio bendecido. Que esos principios de dar y recibir son los que nos llevan a esa prosperidad que papá nos ha garantizado. Así que me despido de ti en esta ocasión, deseándote lo mejor, deseándote que los ángeles de esta cubierta del pacto. No me pidas que ore por ti, yo no voy a orar por ti. Ora tú por ti y ora de que tu ángel te sirva. Es tú y tu ángel. Así que nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego.